Les vuelvo a poner la diapo. ¿Me confirman? Estamos con anomalías cromosómicas, monogénicas, multifactoriales y mitocondriales. Y habíamos convenido en que esta es una clasificación grande, pero que nos permite acercarnos al estudio de la genética. Hay algo que es imprescindible realizar cuando realizamos una historia clínica de un paciente, que se llama el pedigree. A pesar de que la palabra suena un poquito media bien anglosajona, se trata de hacer el árbol genealógico. Es decir, a través de un diagrama tratar de individualizar el caso índice que nos preocupa y saber si hay familiares afectados y conocidos en esa familia, en lo que sería primera, segunda y tercera generación. Y de esa manera tratar de establecer un patrón de herencia. Entonces, para cualquiera que está en la sala, el título de la diapo dice en su inicio, enfermedades hereditarias mendelianas. ¿Cómo entendemos las enfermedades hereditarias mendelianas? Para cualquiera. Doctor, son enfermedades que se transmiten hereditariamente mediante el gen. Perdona, te pido por favor te acerques al micrófono, así te escucho bien. Dale. Doctor, son enfermedades que se transmiten hereditariamente mediante el gen de generación en generación. Está bueno, pero te falta un elemento más. Todavía no cierras. Dale. Doctor, ¿podría ser Doctor. por el tema del alelo dominante y el alelo recesivo? Todavía no entremos en profundidad. Vamos a lo que es, ¿qué nos decía Mendel? Mendel habló de ciertas Una proporciones. mutación genética entre esos dos alelos. A ver, vamos por orden. Mira, ¿sabes qué? Les decía, yo no soy muy afín de esto de las clases virtuales y no la conozco bien el tema de darles un orden, porque luego levantan la manito, qué sé yo. Pero vamos en orden. Escuché que estaban hablando de alelos, transmisión de alelos, pero Mendel en realidad lo que le llamó la atención era que en primera generación había unas proporciones de rasgos o factores hereditarios que aparecían, ¿cierto? Y esos rasgos, factores hereditarios aparecían en proporciones, por decir, de 50% de la descendencia afectada, después había un 75%, 25%. Entonces, esas cosas las vamos a ir profundizando en el transcurso de la clase de hoy, si es que nos da tiempo. Pero váyanse ya haciendo la idea de que cuando yo hago un pedigree, estoy haciendo lo que ha hecho Mendel a través de un diagrama, tratando de individualizar el caso índice y viendo de dónde provino la alteración, simplemente haciendo eso. La relación padre-madre y los hijos, cuántos hijos hubo, cuántos afectados hubieron, sacarlo en porcentual y tratar de más o menos acercarme a lo que ha sido un patrón de herencia. Luego vamos a ir profundizando si era homocigoto, era heterocigoto, si era dominante, no era dominante. O sea, es muy prematuro todavía entrar a cosas profundas. La idea ahorita es que me conozcan bien que para hablar de enfermedades hereditarias hay que hacer un pedigree, que es un diagrama, ¿sí? En donde trato de establecer un patrón de herencia familiar. Bien, sigamos. Esas leyes de Mendel no en todos los casos se cumplían. Y eso lo tenemos que tener claro. En el caso contrario, vamos a hacer de que ustedes me vean un rasgo, una enfermedad hereditaria en un familiar X y que se va a presentar en toda la descendencia. No siempre se cumplían las proporciones que decía Mendel. Una serie de factores. Porque había penetrancia incompleta del gen, porque había una expresividad variable del gen, porque había mutaciones de novo, es decir, mutaciones que no estaban en el gen original, que se presentaron recientemente en la gametogénesis reciente, porque había un mosaicismo germinal. Se entiende que
ahora ya nos vamos metiendo, lo hacemos aterrizar genética en embriología. En el mosaicismo germinal, desarmemos la palabra. Un mosaico está formado por diferentes, ¿qué te digo? Compuestos. Puede ser un mosaico verde con un mosaico azul. ¿Eh? Y dice la palabra germinal. Ten en cuenta de que cuando el cigoto empieza a hacer las primeras divisiones mitóticas, como también hace meióticas, hay células que pueden tener una composición cromosómica de un tipo y hay células que podrían tener una composición cromosómica de otro tipo si es que había una enfermedad mendeliana en curso. Es decir, vos puedes tener una población de células sanas y una población de células afectadas. A eso vos llamas mosaicismo germinal. O sea, ese es un otro factor por el que el patrón de herencia mendeliano no se cumplía a cabalidad. Otro elemento que hacía que el patrón de herencia mendeliano no se cumpla era la impronta genética. Es decir, cuando caracteres que venían fuertemente del padre expresaban en su totalidad en la primera generación, ¿sí? Y no así, por decirte, los de la madre. Otro elemento que hacía que el patrón no se cumpliera era la heterogeneidad de locus. Alguien habló recientemente de alelo y justamente en un locus del cromosoma, es decir, en una localización del cromosoma puede que hubiese alguna heterogeneidad de alelo, que ya vamos a entrar también a eso a profundizar. Y después se daban las mutaciones dinámicas como el pleitropismo. Pleitropismo se entiende como que estaba muy extendida ese rasgo genético en el cromosoma y había múltiples posibilidades de que se herede el factor afectado. Entonces, estás viendo una serie de elementos por los cuales la herencia mendeliana no siempre se cumplía. A todo esto habíamos dejado ya claro de que un objetivo era embarcarnos en lo que era el proyecto Genoma. El proyecto Genoma Humano arranca en 1990 con la idea de tener en el 2000 toda la base, todas las bases nucleótidas especificadas, qué partes eran expresivas y qué partes no eran expresivas del ADN. Poderlos identificar y cartografiar todos los genes. Aquí hay una palabra que te aconsejo que la vayas ya consolidando porque es algo que yo te voy a explorar cuando se suspenda todo este tipo de inconvenientes que estamos teniendo, que se llama la secuenciación. Es decir, el aspecto físico. Watson y Crick simplemente te dio una doble cadena enroscada que habían fosfato, tenía su base nucleótida, ¿sí? Y tenía su azúcar, ¿sí? Cuando vas a secuenciar tienes que decir esas letras que pueden ser adenina, guanina, citosina, timina, ¿sí? Se van dando en un orden secuencial y vos puedes llegar a través de la secuencia de bases genéticas, tratar de identificar qué parte realmente es expresiva del gen y qué parte no lo es. ¿Cierto? Entonces, de eso se trataba el proyecto Genoma Humano, establecer una cartografía de lo que era la localización física del gen y funcional, es decir, qué parte codificante. Un primer borrador se presentó el 26 de junio del 2000 y el genoma completo fue presentado en el 2003. Si bien se lo ha hecho más antes, vas a ver quiénes han participado, quiénes han contribuido para que se acelere esta lectura de todas esas bases nucleótidas. El proyecto de Genoma Humano fue declarado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Date cuenta que todos tenemos acceso, es de libre disponibilidad, simplemente entras al internet y si tratas de averiguar algún tipo de gen, te van a dar la composición de las bases nucleótidas. Yo pregunté en clase cuál era el dogma central de la biología. Y el dogma central de la biología, que está en revisión por todos los adelantos que se van teniendo, era que del ADN
ocurría una transcripción a ARN. Este ARN era traducido, traslocado en el citoplasma y se traducía en proteína, ¿cierto? Y hasta hace poco habíamos visto que una proteína tenía mucho que ver con una enzima, ¿sí? Y llevabas el ámbito de la genética no solamente a la herencia, sino también a lo que es la función de la célula. Porque es la vidita de la célula está viviendo y está haciendo sus funciones. Entonces no solamente está dele a dividirse, también está cumpliendo funciones. Bien. Entonces, la secuenciación. Tienes en la diapo una presentación de lo que fue la secuenciación de la insulina. A ver, Abril Beltrán, ¿estás en sala? Sí, doctor. Bien, Abril, escúchame. A punto de vista de noción, no necesito que me digas, quiero saber con qué me llegas. Nada más. ¿Qué es para vos la insulina? Es una hormona. Doctor, Sí, te escucho. es una hormona del páncreas Bárbaro, 100 puntos, 100 puntos, 100 puntos. ¿Qué más? ¿Qué más me puedes decir? que regula la glucosa en sangre. Bien, Y ahora dime ahí una cosa. tiene- Está bárbaro, está muy bueno. Pero dime una cosa. ¿Este elemento qué es? Vos dices que es una hormona. Escúchame, te volví a perder aquí. Te volví a perder aquí en la lista. ¿Cómo es tu nombre, me dijiste? Abril Beltrán. Beltrán. Para un cachito ya te ubico. Abril Beltrán Cadena, ¿cierto? Sí, Bien. Me dices que es una hormona que cumple las funciones que has dicho, que es del páncreas, regula el azúcar, qué sé yo. La hormona, hace un momento convenimos que una enzima es una proteína, pero no toda proteína es enzima. ¿La hormona es una proteína? no. ¿Qué es entonces si no es proteína? Es un regulador, Pero no, desde el punto de vista químico. una Molécula. sustancia química, una molécula. Pero pues, es una molécula de qué tipo, hija. Azúcar es una grasa, es una proteína. A ver, te digo, lo hiciste bien. Lo que pasa, me dijiste qué es lo que hace la insulina. Yo te pregunté qué es ahora, desde el punto de vista químico. A ver, cualquiera de la sala que le ayude a abrir. Doctor, disculpe, van a haber hormonas que van a actuar como proteínas o derivadas de ellas. Como usted decía, la insulina forma parte de lo que es la clasificación de los hidrosolubles, que van a ser hormonas peptídicas o proteicas. Listo. Convengamos en que la composición química de la insulina es una proteína. ¿Está bien? Algunas no van a ser puramente proteína, van a ser combinación, ¿sí? Como vos bien dices, pero proteína. ¿Qué ha hecho? Sanger lo que hizo, agarró la proteína insulina, ¿sí? Y su meta de él era tratar de especificar en esa proteína, ¿sí?, cómo estaban ordenados cada uno de los aminoácidos. Es decir, una proteína está constituida por aminoácidos, ¿sí? Y esos aminoácidos están en un orden preestablecido. Ese orden preestablecido lo da el gen, ¿sí? Entonces, esos aminoácidos ordenados
bajo un orden preestablecido, es lo que le llamó la atención tratar de secuenciar a Sanger. Fíjate que todavía no se metió a lo que es la secuenciación del ADN, está secuenciando la proteína que está en el citoplasma. Quieren saber, esa proteína está hecha de aminoácidos. Esos aminoácidos, ¿en qué orden está? Te lo pongo por decirte ahí en la gráfica, estás viendo, por decirte que hay un orden. En la cadena A, por decirte, tiene, yendo de la flecha naranja, tienes cistina, tienes treonina, tienes glutamina, leucina, glicina y así. Es un orden que va siguiendo, la cadena A. Mientras que la cadena B, si ves en la parte de lo que está con el coloreado naranja, en el mismo lugar está otra vez compartiendo posición cistina con cistina. Pero fíjate dónde empieza la proteína, la cadena B. En fenilalanina, estoy yendo desde abajo, desde la parte derecha y izquierda. Fenilalanina, valina, arginina, glutamina y así. Entonces, ambas cadenas de la insulina, que siguen un orden preestablecido, era la meta de Sanger de saber cómo es que se llega a ese orden de secuenciación. ¿Quién establece ese orden de secuenciación de cada uno de los aminoácidos? Entonces, lo que hizo él fue primero someterlo a un proceso químico. Arriba ves una sigla que dice DNFP. Eso es nitrofluorar a la proteína, le ha puesto un marcador, ¿sí? Y a ese marcador, que lo ves en la imagen del medio, ya en el estado tetrapéptido, lo ves como que después lo ha sometido a hidrólisis, es decir, que a esa insulina ya marcada, lo ha llegado a desagregar en varios componentes. No dejes de observar que hay una parte que está marcado con ese DNFP, es decir, quiere ver cuál es el aminoácido iniciador de la cadena. Suponte que haya agarrado la cadena A. Detrás de ese aminoácido, ¿quién lo seguía? Entonces, cuando ha hecho todo ese hidrolizado, habían diferentes segmentos que los ha pasado para conocer su estructura por un filtro. Entonces, esas ideas han permitido que si yo llego a hacer similar proceso en el ADN, lo desnaturalizo, lo llego a colocar un marcador a cualesquiera de los nucleótidos de esa cadena doble hélice que nos ha presentado Watson y Crick, le llego a colocar un marcador con algún elemento que me llega a cortar segmento a segmento el ADN, puedo tener múltiples fragmentos. Estás viendo que ahí, cuando dice en inglés, no soy tan bueno para el inglés, ahí dice sequencing ratio, ¿cierto? Bueno, la secuencia el orden de secuenciación, ¿sí? Ves ahí que hay diferentes fragmentos. Esos diferentes fragmentos, estás viendo ahí que están marcados con colores verde en la cola del elemento, azul y rojo. Y ese elemento, depende del peso molecular, está siendo sometido después a una corrida electroforética, se llama, que vaya, según el peso atómico, el peso molecular, vaya en un orden. Entonces estás viendo que se está colocando el primer fragmento verde, por debajo le sigue el azul, luego está el rojo y así sucesivamente. Eso le ha permitido, con ese marcador de fluoresceína, establecer que había un primer nucleótido que empezaba la cadena, ¿sí? Y un orden en el que se iban sucediendo el resto de los elementos. En esa secuenciación que se ha hecho a raíz de un cebador, que era ahí ves una sigla que dice PCR, la proteína, la reacción en cadena de polimerasa. Ha permitido tener estos múltiples fragmentos de ADN
identificarlos y saber el orden en el que estaban secuenciados en la doble cadena de Watson y Crick. Y has llegado a esto. Esto es lo que en realidad me interesa a mí. Que me puedas decir que en la parte de arriba estás viendo un 5' y un 3'. Ahí hay una plantilla original. Estás viendo que hay un orden de bases nucleótidas. Estás viendo una secuencia de nucleótidos. Solamente te coloco las iniciales y estás viendo ahí, desde la izquierda a derecha, estás viendo la adenina, guanina, citosina, timina, adenina. Esa plantilla original está complementaria a una otra cadena, ¿sí? Con su base que le toca unión. La adenina con la timina, la guanina con la citosina, y estás viendo que el orden que sigue es inverso del de arriba. Estás viendo que este orden es 3' a 5'. Es decir, que cuando se vaya a transcribir la plantilla original, la de arriba, va a servir para que se pueda formar un nuevo ADN en ese mismo orden, por la sola afinidad entre bases nucleótidas. Esto para el caso del ADN. Entonces, tener este orden lógico de cómo están secuenciadas cada una de las bases nucleótidas en el ADN ya te da una noción de acercarte a definir lo que es un gen. Ya te da algo que no lo tenían Morgan, algo que no lo tenía Battery, algo que ni lo soñaba Mendel. Mendel ha sido a pura noción que nos ha puesto sobre la pista de que había algo que se heredaba. Bien, entonces, dijimos que el proyecto de Genoma era tratar de secuenciar, ahora sabes, ya te voy a hablar en genética, secuenciar todas las bases genéticas que hacen a nuestro genoma humano y tratar de identificar en cada uno de ellos quienes cumplen función codificante y quienes solamente cumplen función de estructura. Y si cumplen función de estructura, ¿qué le hacen a la parte codificante? ¿La regulan? ¿No la regulan? ¿Cómo la regulan? ¿Está bien? Entonces, se dice que en realidad hay alrededor de 3.200 millones de bases nucleótidas. Lo que antes se conocía que solamente un gen podía contener 1000 bases, eso ha quedado relegado. O sea, hay 3.2 millones de bases nucleótidas en donde puede haber información genética que nos interesa conocer para saber qué es lo que ocurre cuando hay alguna alteración de ese orden, de esas bases nucleótidas. Bien. Ahora, como verás en esta diapo, es una gráfica en donde trato de representar los avances que han habido desde lo que ha sido el proyecto Genoma, que sabes que arrancó en 1990, pero fíjate lo que fue de tener nociones de lo que eran secuencias de insulina, en 1966. Fíjate cómo poco a poco en la parte de arriba te muestro en esas barras rosadas, ¿sí? Te muestro cómo se han ido especificando genes. Esta vez ahora ya es tratar de identificar una parte funcional, porque esa era la meta del proyecto Genoma, darte la parte física y la parte funcional. ¿Qué parte realmente tenía que ver con alguna proteína que sea funcional para el ser humano? Y hasta el 2004 se tenía alrededor de 22.000 genes. Eso aumentó. Diferentes libros te pueden hablar de ahora alrededor de 30.000 genes plenamente identificados. Ahora, ya de por sí tienes que ir arrastrando estos conocimientos a lo que te presenté como cariotipo. El 1, si agarro el cromosoma 1, ¿qué realmente codifica? ¿Qué está ahí física y funcionalmente como parte del gen y como un diagrama que te diga que ahí hay un gen involucrado? Y dentro de las banditas del cariotipo,
de las banditas, ¿cómo las identifico? ¿Cómo las llego yo para todo el mundo? Porque sabes que esto es un proyecto que ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad, es decir, que si yo esto te lo pongo en Calamuchita, te lo pongo en, no sé, me imagino, en Potredillos, vos entras a averiguar un gen del brazo corto del cromosoma 1 y puedes decir por localización con qué está relacionado esa bandita, ese tincionado fuerte, negrito que has visto en el cariotipo. Entonces, establecer un mapa de cada uno de los cromosomas, ¿no? Tener un orden y localización de cada uno de los genes o cualquier marcador. ¿No? Tenerlos a esos genes y ya empezar ahora a volar si le faltara ese segmentito de ahí que tendría que ver con un gen, ¿en qué afecta al resto de la función del cromosoma? ¿Cómo podría eso afectar a la variedad de células especiales que existen en los músculos, en el cerebro, en el corazón, en los ojos, en la piel? ¿No? ¿Y cómo influyen los factores ambientales? Es decir, ¿todo se hace a base de información contenida en el gen o hay un ambiente que modifica la expresión del gen? Todos estos elementos, porque oye, si el medio ambiente influye de alguna manera en la expresión del gen, vos estás ahora asistiendo a una de las clasificaciones que hicimos, esa grande que decía, las enfermedades son cromosómicas, son monogénicas y son multifactoriales. Y para decir que el ambiente tiene que ver algo con la expresión del gen, ¿sí? Tienes que identificar qué, la luz ultravioleta, la exposición, no sé, a tóxicos del medio ambiente, a polvillo, qué sé yo. Entonces, fíjate lo que te abre el conocer la parte física y funcional del gen y qué lo afecta para que se pueda dar su expresión. Es decir, tienes una base genética accesible para todo el mundo. Aquí te hago un resumen en esta diapo, ¿sí? Para que todo lo conversado hasta ahora más o menos puedas ya ir haciendo base para que vos lo explores de manera más conveniente. Como te dije, el Nussbaum, varios de los chicos ya me han presentado el libro, lo tienen, está, no sé, arriba en segunda planta de la facultad, lo tienen en físico, es bastante orientador el Nussbaum. Dijimos que hay alrededor de prácticamente 3.272 mil millones de pares de bases, que conforman 25 a 30 mil genes codificantes. Vos mismo ya asombrate. Ahí mira el número de arriba, hay un número que tiene varios dígitos. O sea, apenas tienes conocimiento de 30.000 genes. Del resto, todavía no sabemos qué hace. ¿Qué es lo que realmente es su función dentro, no siendo codificante, qué le hace a la parte codificante? Entonces, tú tienes el otro textuado ahí, te habla de los genes estructurales, que algo hemos visto, que puede estar invertido, que puede estar translocado, que puede estar en alguna medida deleccionado. ¿Sí? Entonces, si esa partecita es una parte estructural, ¿sí? Y es la que en realidad hacía algo a la parte codificante, perderla o no tiene su consecuencia, y eso apenas representa el 2% del ADN total. Fíjate lo que hace el cromosoma Y. En el cromosoma Y, por ejemplo, apenas tienes 240 millones de pares de bases. Y fíjate el número que empieza todo el genoma. Los cromosomas que tienen más densidad, que la bandita esa del cariotipo se ve más rojita, son los que están en el 17, el 19 y el 22. El X, el Y, el 4, el 18 y el 13 también tienen, pero tienen muy poca base codificante, muy poca base que vos puedas atribuir como función génica. La mayoría del ADN, eso tienes que tenerlo bien en cuenta, la mayoría del ADN no codifica proteínas, o sea, no es codificante, pero algo hace ahí.
hay una gran cantidad de ADN repetitivo, hay familias de ADN dentro del genoma, familias de ADN que cumplen una función reguladora del gen. Y aún así todavía no se conoce qué específicamente hace. Hay repeticiones únicas, cortas y proximales, hay pedacitos que se van repitiendo en cada bracito, en el brazo largo del 1, del 9 y del 16, y fundamentalmente en lo que hace al cromosoma Y, y lo que ya has visto en el cariotipo. Hay repeticiones atigradas, o sea, como salpicadas. Esas repeticiones son parte estructural no codificante que regula la función del gen. Como hay familias dispersas, la familia LU, la familia LIN, o hay duplicaciones. O sea, con esto creo que estoy acabando tu idea que me presentaste en la anterior clase de que el ADN está única y exclusivamente para codificar. Y no es así. Hay una parte estructural de la cual conocemos poco, que la tenemos estructurados en familias, que es objeto de estudio, y saber qué rol cumple en el ADN. Y que tus 25 a 30 mil genes no explican todo lo que hace el ADN. Y ten en cuenta que el ADN no solamente tiene que ver con lo que es herencia, también tiene que ver con la vida de la célula. La célula está viviendo y tiene que fabricar proteína para cumplir una determinada función. Bien, ahora te estoy presentando en esta diapo un cromosoma. Te presento el 1. Ahora te presenté de una forma un tanto más accesible. Fíjate las banditas que nada que ver con el cariotipo, te lo puse en colores. Y te puse una serie de enfermedades en las que está involucrado el cromosoma 1. Y fíjate esto por convención, porque que lo hayan hecho patrimonio de la humanidad, la UNESCO lo propuso así y está así, es accesible para todos. Había que darle una lectura común, o sea, los genetistas tienen que hablar un lenguaje común. Por decirte, la parte central se llama centrómero, la parte que está más contrañida, más angostita, ¿sí? Y de ahí para arriba va a haber un orden para nombrarlas, lo que vos entiendes como banda de ADN. Por decirte, si curioseas, a la parte puse el nombre. Fíjate cómo va creciendo. Dice 1P11 y va creciendo. 1P24, 1P22, 1P21. ¿Ah? Fíjate. ¿Sí? ¿Cuál era la idea de hacer esto? Justamente que a cada bandita le demos un rol. Porque puede que la bandita tenga o no que ver con un gen. Por ejemplo, el 1P del brazo, en este caso, si vamos viendo la simetría de brazos, largo, ¿sí? Ves que tiene que ver con una susceptibilidad a la anorexia nerviosa. Sin embargo, el 1P21 tiene que ver con el carcinoma de tiroides. Entonces, fíjate que está plenamente identificado la función de ese segmentito de ADN, gracias a la secuenciación que nos ha dado Sanger. A este señor tenemos que agradecer. A este señor. Porque él estudiando a una proteína, al producto del gen, ese conocimiento lo llevó a la secuenciación de las bases nucleótidas, por las que hemos logrado a conocer todo lo que te estoy presentando acá, plenamente identificado como función en algún tipo de enfermedad o de alguna función normal, por decirlo. Hasta ahí, ¿tienen alguna duda? No, doctor. Todo claro. ¿Está claro? Bien. Vale. Ahora, sabes bien que esto no creo que vaya a ser permanente. Lo vamos a volver a tocar, pero yo estos conocimientos de genética ya los doy por, si tú quieres, transmitidos para que tú lo profundices. Yo en aula ya te empiezo a preguntar genética como tal y enfermedades como tal. ¿Ok? Bien. Esta torta te está haciendo alusión a toda esa materia oscura del genoma.
Esto ya tienes que más o menos ir consolidando. Si tú empiezas a ver aquí la cantidad de ADN que no es codificante. Genes que tienen que ver con proteínas solamente representan ese delgadito que ves ahí, un 2%. Dentro de la estructura gen vas a conocer a intrones. Dentro de la estructura gen. Después vas a encontrar elementos familia, que se repiten, que están agrupados. Entonces, estás viendo en esta torta que nos falta conocer mucho sobre genética. Los tenemos perfectamente las letritas, si tú quieres, pero no sabemos qué es lo que hacen. De algunas partes sí. Bueno, esto avanzó a tal nivel que vos vas a asistir a este tipo de medicina. Ahora esto se lo hace, ya no como lo hacía Sanger. Se tardaba casi lo tiraba como 45 días, esto se hace media hora, se hace esto. Y esto lo están haciendo en Santa Cruz, te anticipo. Se llama FieldRay. Vos pides un análisis de secuenciación de determinado gen y te sale ya. Si el gen está con la composición, con la secuencia genética, la secuencia de bases nucleótidas como tiene que ser, o hay algún cambio. Y eso te lo da en un coloreado. Hay ingenieros informáticos, ingenieros biomédicos que se dedican justamente a hacer este tipo de consolidación de la información para saber cómo es que algunos genes están exclusivamente relacionados, por decirte, ahí en el puntero vas a ver que te pongo ahí con lo que es el mesodermo, con el endodermo, cómo el endodermo con el mesodermo a través de este diálogo génico llegan a participar para dar lugar a determinada estructura en el desarrollo del ser humano. No sé, es un conocimiento que vos vas a asistir y que, nada, te va a permitir tener un desempeño mucho mejor en tus funciones. Ahora, no te es raro, y esto cualquiera que asiste a la feria en Santa Cruz, qué sé yo, cuando hacen ¿qué llaman esto? De la FEXPO, que es, vieron que hay mejoramiento genético, ¿cierto? E incluso avanzó bastante Santa Cruz porque exporta mejoramiento bovino. Y evidentemente la genética ha permitido el mejoramiento genético de especies que puedan, de lo que pretendas, hacer que crezca masa muscular o que crezca más volumen de leche, qué sé yo. Pero así como hay este tipo de usos, los usos mal habidos de lo que vamos aprendiendo de la genética, puede de alguna manera dar lugar a esto. Si bien esta es una escultura, es la imaginación de una persona, imagínate si yo tengo acceso a bases genéticas mías y quiero persistir o perdurar a través de una mascota. Ahí estás viendo una mascota hembra que tiene cachorros con cara de mujer, ¿cierto? En donde ves mitad mujer, ¿sí? Y la otra mitad está amamantando a hijos jóvenes, ¿cierto? Oye, pero no, solamente es una escultura. No, eso está en cada idea de cada quien maneja más o menos poder económico o poder político. Entonces, es decisión de cada humano hacer un uso debido, no un uso indebido de la tecnología, como también lo fue hacer un uso indebido del desarrollo tecnológico como llegó a la bomba atómica. Para que veas los alcances que puede tener el mal uso uso indebido, en todo caso, de la genética. Bien, chicos. Esperaría yo verlos en clase ya la siguiente presencial, que es donde mejor los
los voy conociendo. Aquí, como tengo en mi lista, tengo varios que hoy repitieron participación, algunos que no estuvieron, algunos a quienes no pregunté, pero de todas maneras esto queda para que ustedes profundicen hasta acá. Si no hay alguna duda, yo los esperaría el próximo viernes en clase, ojalá ya en el campus, y si no, virtual, hasta otra disposición del rectorado. ¿Alguna duda, chicos? No, ninguna, doctor. Bien, chicos. Aquí en la clase tengo apuntado, bueno, voy a bajar todos los que están en sala y esa es mi lista de asistencia. Además del que llamé. Que si llamé y no participó es definitivamente porque no estaba. Entonces, los espero el próximo viernes en clase, ojalá ya en campus y si no por virtual. Ojalá estemos ya en mejores condiciones y bueno, de mi parte, buenas noches, hasta la próxima clase. Buenas noches, doctor. Hasta la próxima clase. Hasta luego. Buenas noches, Doc. Hasta luego, Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, chicos. Doctor, buenas noches, doctor.